Bueno, compañeros, voy a hablar sobre la clasificación ósea. Voy a hablar sobre el hueso compacto o denso. Este hueso tiene muy poco espacio, es uno de los más fuertes en estructura ósea. El periósteo se encuentra por todo debajo de todos los huesos y de hecho este hueso es conformado mayormente por toda la diáfisis. Brinda soporte, estructura y una resistencia a los movimientos y al peso del cuerpo. Compañeros, aquí voy a dar una referencia al tejido óseo esponjoso o trabecular. Este es un tejido que siempre es profundo y está cubierto por hueso compacto, mayormente en toda esta área, como podemos observar. Es un tejido esponjoso que es uno de los huesos que lo podemos clasificar como cortos, largos, sesamoideos e irregulares. Contiene un espacio macroscópico que contiene la médula ósea roja y sanguínea, o de la médula ósea amarilla, que podemos ver aquí a las orillitas del tejido adiposo. Bueno, aquí voy a hablar sobre la estructura del hueso, que se compone en tres, que es metáfisis, diáfisis y epífisis o distal. La diáfisis es el cuerpo principal del hueso. Están formados en cilíndrico largo y principalmente desde el hueso. La epífisis son los extremos proximales que podemos observar a cada extremo, y la metáfisis es la región que une la diáfisis con la epífisis. También vamos a hablar sobre el cartílago articular, que es una capa delgada del cartílago iliano que cubre la región del epífisis donde el hueso se articula con el otro. Tiene una reducción a la fricción y absorbe los compactos de fuerza que realizamos en los movimientos. También voy a hablar un poco sobre el periósteo, que es un tejido conectivo denso que está compuesto por junto a los vasos sanguíneos, acompaña a recubrir todo lo que es el sistema óseo o del hueso, y tiene un cartílago articular. Protege los huesos, participa en la consolidación de la fractura y tiene una nutrición ósea, sirve como punto de inserción de ligamentos y tendones. Aquí podemos ver la cavidad articular o de la cavidad medular, que es de forma cilíndrico, es como un vaso que tiene, como en adultos, tiene lo que es la médula amarilla, adiposa y un numeroso de vasos sanguíneos. Su diseño es como brinda mayormente una resistencia. También vamos a hablar sobre el endostio, que es una fina membrana que reviste la cavidad medular y contiene solo una capa de células formadas por hueso, escaso tejido conectivo. Bueno, yo voy a hablar acerca del cartílago, que este es un ejemplo de un cartílago articular. El cartílago es un tejido conectivo especializado, flexible y resistente, que está compuesto principalmente por una matriz extracelular. Esta es una matriz extracelular y esta es rica en colágeno y proteoglicanos con células especializadas llamadas condrocitos. Estos son los condrocitos y estos se encuentran en pequeñas cavidades llamadas lagunas, y pues sus componentes principales es el condrocito, que como podemos ver aquí se encuentran. Estas son las células del cartílago y estas ayudan a sintetizar y mantener la matriz extracelular dentro de lagunas. Después sigue la matriz extracelular, como podemos ver es esta de aquí. Luego tenemos la matriz extracelular, que es esta que tenemos aquí. Esta representa la mayor parte del cartílago y está compuesta principalmente por fibras de colágeno tipo 2, que son como las que tenemos ahí arriba, y cartílago hialino y fibras elásticas que están en el cartílago elástico. Después tenemos la sustancia fundamental, que esta es rica en proteoglicanos como el agrecano, que retienen el agua, proporcionando elasticidad y resistencia y a la compresión en la articulación. Después tenemos el agua, que este constituye entre el 60 y el 80% del peso del cartílago. Este contribuye a la resistencia, a la compresión y facilita el intercambio de nutrientes. Después tenemos el pericondrio, que esto es solamente en algunos tipos de cartílago. Esta es una capa de tejido conectivo denso que rodea al cartílago y en el cartílago hialino y elástico. También contiene fibroblastos y células condrogénicas que pueden formar nuevos condrocitos. En los tipos de cartílago tenemos primero el cartílago hialino. Este es el más abundante, proporciona soporte y reduce la fricción en articulaciones como la nariz y la tráquea. Después tenemos el cartílago elástico, que este contiene fibras elásticas, lo que le da mayor flexibilidad, y algunos de sus ejemplos en donde se encuentra es la oreja y la epiglotis.
Después tenemos el fibrocartílago o cartílago fibroso, y este contiene abundantes fibras de colágeno tipo 1, lo que le da gran resistencia, y algunos de sus ejemplos son los discos intervertebrales y los meniscos. Y sus funciones son soporte estructural, amortiguación y soporte articular, crecimiento óseo, ya que forma parte de los discos de crecimiento en huesos largos, y flexibilidad y elasticidad. Hola, yo voy a hablar sobre el tendón. Estas son estructuras ubicadas entre el músculo y el hueso. Sus principales funciones son brindar elasticidad, transmitir la fuerza de los músculos y permitir la movilización articular. Los tendones se dividen en tres zonas, que son la miotendinosa, que es la unión entre el músculo y el tendón, la zona media, que es el cuerpo del tendón, y la zona osteotendinosa, que es la unión entre el hueso y el tendón. Los tendones se componen de 68% agua, 30% colágeno y 2% elastina. Las células que componen a los tendones son los tenoblastos y tenocitos. Los tenoblastos son las células inmaduras del tendón y proceden a pasar a ser los tenocitos, que estas ya son conocidas como las células maduras de los tendones. Yo les voy a hablar sobre los ligamentos, que son cordones duros y fibrosos que están compuestos de tejido conjuntivo. Además, estos contienen colágeno y fibras elásticas. Estos permiten que se estiren hasta cierto punto, rodan a las articulaciones y las unen entre sí. Además de que estos brindan refuerzos y las estabilizan. Permite movimiento solo en ciertas direcciones y conecta a los huesos entre sí. A mí me tocó hablar de esto, que es el músculo. El músculo, vamos a ir hablando de la capa más externa a la más interna. Y como vemos, todo esto es el músculo. ¿Y qué se compone o a qué va ligado? El músculo se une con el tendón y el tendón se une con el hueso. Entonces, ¿a qué va esto anatómicamente hablando? El músculo es todo esto que lo compone. Está compuesto por fibrillas y fascículos musculares, que todo junto se le dice el músculo. Y todo esto va rodeado de una capa que se llama el epimicio, que es esta. De ahí, partiendo un poco más hacia adentro, sigue lo que son los fascículos musculares. Esta serie de tubos, por así decirlo, como ustedes lo ven en la imagen para que lo interpreten de mejor manera, va cubierto de lo que es el perimicio, que es su capa también como protectora, digámoslo, y dentro de los fascículos está formado por todas las fibrillas musculares, y en estas fibrillas musculares está rodeada por el endomisio, que es su capa. Ok, a todo esto, ya partiendo anatómicamente, vamos a lo funcional. El músculo tiene 4 funciones principales, que son la excitabilidad. Esto que va cuando nuestro sistema nervioso central manda una señal hacia el músculo, esta excitabilidad hace de que el músculo se pueda contraer. De ahí, la segunda función principal es la contractibilidad, que es la capacidad de la contracción. De ahí seguimos con la extensibilidad. Esto se trata de que el músculo se puede estirar, pero sin haber ningún daño o que se pueda romper. Y al último viene la elasticidad. Esto que va después de que se haya estirado, tiene la capacidad de volver a su forma natural. Y esas son las 4 funciones principales del músculo. Las articulaciones son la unión de 2 o más huesos. Algunos de sus ejemplos son hueso con hueso cartílago, un hueso con diente. Estas se clasifican en 2, en estructural, que se llaman sinoviales, cartilaginosas y fibrosas, y en funcional, que se llaman diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las sinoviales diartrosis son unas articulaciones móviles. Estas
En total tienen 6 tipos de articulaciones que se clasifican en 3 grupos: multiaxiales, biaxiales y uniaxiales. Los multiaxiales tienen 3 ejes y realizan 6 movimientos y se llaman eferoinales o en artrosis. Un ejemplo de ellas es la articulación glenohumeral. Las biaxiales, que tienen 2 ejes y realizan 4 movimientos, son condilias o elipsoidales. El ejemplo de la articulación radiocarpiana. El siguiente tipo de las biaxiales se llama encaje recíproco, silla de montar, celar, y un ejemplo es la articulación esternoclavicular. Y por último tenemos las uniaxiales, que estas tienen un eje y realizan 2 movimientos y se dividen en 3 tipos: los trocleares, gínglimo, bisagra, y su ejemplo es la articulación femorotibial. Los trocoides o en pivote, y su ejemplo es atlaodontoidea, y artrodias o planas, y su ejemplo es la articulación acromioclavicular. Y como la segunda clasificación, que son las articulaciones cartilaginosas, anfiartrosis, y estas son semimóviles y se dividen en 2: en sincondrosis, que son por cartílago hialino, y su ejemplo es la articulación costocondral, y la sífilis, que es el cartílago fibroso, y su ejemplo es la sínfisis del pubis. Y por último tenemos las fibrosas y sin artrosis, que son inmóviles, y estas se clasifican en 3 tipos: las suturas, que estas conforman la bóveda craneal; la sindesmosis, que es membrana o tejido fibroso que une 2 huesos, y su ejemplo es la sindesmosis radiocubital; y la gonfosis, que es la articulación que se forma entre los dientes, y su único ejemplo es alveolodentaria.